Último consejo. Y vamos a ver algo de que también nos ayuda acerca con lo que es ser prósperos, pero de una manera saludable. Tener una finanza de una manera saludable, no de maneras incorrectas, porque la corrupción, tarde que temprano, trae problemas a nuestra vida, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Y antes de ir, quiero compartir con usted un consejo. Constantemente nosotros lo hablamos en nuestra iglesia, y es que pueda ser de bendición para usted, y sé que sí lo será. Es que cuando usted piense en comprar algo, pregúntese lo siguiente: si realmente lo necesita. Y cuando usted se pregunta eso, usted va a llevar a una conclusión: es aprender a discernir entre sus necesidades y sus deseos. Muchas veces tenemos cosas por deseo y no porque las necesitamos. Y ahí es donde diferenciamos a veces entre pobreza y riqueza. A veces a Dios nos ha bendecido, pero no nos hemos dado cuenta. Entonces, si tú tienes más de lo que necesitas, tú ya estás bendecido por Dios. Si tienes más que un techo, más que una casa, más que un abrigo, más que para comer del día, hay bendición en tu casa. Entonces es algo muy importante que debemos de entender. Y eso puede ser algo que va a marcar una frase corta, pero que marca un principio en nuestra vida. También debemos de entender que la prosperidad es un estilo de pensamiento antes de convertirse en un estilo de vida. Entonces, por eso es que debemos de guardar nuestra mente, de no hacer nido pensamientos que son errados, y no escuchar conversaciones que van en contra de las Sagradas Escrituras. Es algo muy importante. Entonces, lo que hoy vamos a hablar acerca de que debemos de rechazar la tentación de enorgullecernos por las posesiones que Dios nos da, y debemos de ser humildes en la abundancia y en la escasez. Eso es algo que debemos de aprender. Y hoy quiero compartir un texto de la Sagrada Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 17 al 18. Dice: no se te ocurra pensar. Dice: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esas riquezas. Recuerden, Él es el que nos da el poder. Por lo tanto, todo lo que logramos, lo que tenemos, es gracias a Dios. Y eso que Dios nos bendice no es para enorgullecernos, sino para darle las gracias a Él y para poder servir de bendición a alguien más. Y por eso debemos de entender que todo lo que nosotros pensamos, nuestros pensamientos los deberíamos de cuidar, porque el día que pensemos que lo que tenemos es por nuestras propias fuerzas, ese día viene destrucción a nuestra vida, y ese día perderemos todo. ¿Por qué? Porque ese día dejaremos de ser agradecidos con Dios cuando creemos que lo que tenemos es por nuestras fuerzas. Ese día dejaremos de ser agradecidos, y la ingratitud te llevará a la pobreza de nuevo. Lo repito una vez más: la ingratitud te llevará a la pobreza. Por eso es algo muy importante. Cuida de no ser malagradecido y no reconocer a Dios en todo lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes, porque aunque sea un esfuerzo, aunque trabajes, las fuerzas te las dio Dios. La salud te la dio Dios, y Dios es la fuente de todo lo bueno en nuestra vida. Recuérdelo siempre. Entonces, a eso es algo. Entonces, por eso es que si los problemas que tenemos en esos tiempos, los problemas en esta vida, siempre comienzan con la ingratitud. Todo problema empieza con la ingratitud. Y ahí es donde, por eso debemos de cuidarnos, de no caer en el orgullo y no ser agradecidos con Dios.
Es algo muy importante. En el libro de los Salmos, capítulo 62, en el verso 10 dice, aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. La palabra corazón es pensamiento. No pongan su pensamiento en las riquezas, sino que nuestro pensamiento debería estar siempre en Dios, que es la fuente de todo lo bueno en nuestra vida. Recuérdelo. Él es la fuente de todo lo bueno en nuestra vida. Y nosotros le servimos a Dios no por las recompensas que Él nos da. Porque las riquezas son las recompensas por lo que nosotros hacemos, por lo bueno, el comportamiento, la obediencia hacia Dios. Pero no son las recompensas las que nos deberían de mantener aquí, sino que es buscando el reino de Dios y su justicia. Las recompensas son una añadidura. Dios te da con una mano la sabiduría y con otras te da las riquezas. Pero recuerde, la sabiduría es mejor que la riqueza y ser sabio es servirle, temer a Dios y aplicar su palabra a nuestra vida. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, pero en el verso 11 al 14 dice, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Dice, y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas, es la voluntad de Dios que edifiques casas. Dice, casas cómodas, y las habites cuando se te hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios. Ahí está. Por eso es algo muy importante. Hablaba anteriormente de las ofrendas y después estaremos hablando, como muchos dicen, que rechazan el diezmo. El diezmo es una manera de reconocer que tu fe está en Dios. Las ofrendas igual es una manera, las ofrendas se dan por fe y ahí es donde debemos entender, no olvidarnos cuando tú le das a Dios, cuando tú reconoces que lo que tienes es de Dios. No te olvidas de Él. Cuando encuentras una oportunidad de hacerle bien a alguien, estás reconociendo que lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Nunca se le olvide al Señor su Dios, honrarlo. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24 dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprender, dice el Señor, que yo soy el Señor. ¿Se da cuenta? No nos debemos de gloriar por los que tenemos, debemos de gloriarnos de conocer a Dios, porque es Él. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No hay nada, no hay problema financiero que venga y afecte tus finanzas, no hay plaga que venga sobre tus sembradíos. Dios protegerá todo lo que tú tienes, pero recuerda, siempre gloríate en el Señor, porque por la gracia de Él somos lo que somos. En el Salmos capítulo 39, versos 5 y 6 dice el Señor, muy breve es la vida que me has dado ante ti, dice el salmista, mis años no son nada, un soplo nada más es el mortal, el ser humano, un suspiro que se pierde entre las sombras, dice, ilusorias son las riquezas que amontonan, pues no sabe quién se quedará con ellas. Es algo muy importante. Cuando dice no sabe quién se quedará con ellas, eso no es para que alguien diga, oh, bueno, entonces ¿para qué voy a hacer riquezas? ¿Y para qué me voy a afanar si al fin de tanto no sé quién se va a quedar con ella? Afanarte nunca lo deberías de hacer. Pero cuando tú preparas al heredero que se va a quedar con tus riquezas, eso tiene sentido y es sabiduría. Porque el día que tú descuides a tu familia por causa de hacer riquezas, ese día cometiste un error. No descuides a tu familia, pero si tú estás haciendo riquezas, tu negocio está prosperando, todo está marchando bien y en tu familia va igual, todo está marchando de maravilla, sigue, porque eso es del Señor, porque no hay tristeza, porque las riquezas que Dios da no añade tristeza con ellas. En Proverbios capítulo 16, verso 19 dice, vale más humillarse con los oprimidos
que compartir el botín con los orgullosos. ¿Se da cuenta? Es mejor estar entre los humildes, ¿verdad? Entre los oprimidos que no tienen, que compartir el botín con los orgullosos. Es algo muy importante. O sea, de nada sirve tener en abundancia si somos orgullosos. En el libro de Abdías, capítulo 1, verso 3 al 7, dice: tu carácter soberbio te ha engañado. ¿Cómo habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en las alturas de tu morada? Te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila, y tu nido esté puesto en las estrellas, de ahí te arrojaré, afirma el Señor. O sea, aunque te eleves por el orgullo, de ahí te derribará el Señor el día que te enorgullezcas por lo que tienes. De ahí. Pero tú, ¿cómo serás destruido? Dice: te engañarán y dominarán tus propios amigos, ¿verdad? Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa, que es Edom y ya no tiene inteligencia. ¿Se da cuenta? Aún tus propios amigos orgullosos, igual que tú, serán tu propia trampa. Como decía anteriormente, es mejor estar con los oprimidos que repartir el botín con los orgullosos. Así de que no te vuelvas orgulloso, no se te eleve, no te vuelvas egoísta y no creas que ya lo lograste todo. Cuando estés bendecido, cuando edifiques casa, cuando tengas oro y plata y digas con estas fuerzas lo he logrado. No, fue por Dios. Y el día que dejes de reconocer a Dios en lo que tienes, ese día regresarás a la miseria. Entonces recuerda, no te vuelvas orgulloso, reconoce a Dios en todos tus caminos. Cuando una persona se enriquece, Dios puede ganar un socio en su reino. Y no hay nada más que hacer negocios con Dios, no hay nada más lindo que tener a Dios como tu socio para hacer negocios, ¿verdad? Pero aquí está, que también puede ser que alguien puede perder su alma en el mundo. Las riquezas son de bendición. El dinero no es malo, pero el amor al dinero es el problema. Cuando tú amas el dinero más que a Dios o lo pones antes que Dios, antes que tu familia, antes que tu prójimo, ese día habrás perdido tu alma en este mundo. Pero recuerda, si Dios es tu socio, si lo tomas a Él en cuenta en todo, reconócele. Y aquí te voy a dar un consejo. Cuando tú tomas lo que Dios no te ha dado, Él te quitará lo que sí te dio. Como a Adán, Dios le dio el huerto del Edén, le dio todos los árboles menos uno. Cuando él tomó lo que Dios no le dio, Dios le quitó el huerto del Edén que sí le había dado. A David, Dios le había dado una unción, le había dado un reino, pero no le había dado la mujer de Urías Eteo. Cuando él tomó la mujer de Urías Eteo, Dios le quitó el reino. A Sansón, Dios le había dado una unción especial, poderosa, pero no le había dado a la mujer que él tomó y se dejó engañar con ella. Cuando él tomó lo que Dios no le había dado, Dios le quitó lo que sí le había dado. Dios te ha dado muchas cosas, pero cuida de no tomar lo que Dios no te ha dado. Amén. Así es de que el Señor te bendiga y que el Señor te prospere, así como prospera tu vida espiritual, prosperes en todas las áreas en tu vida. Simplemente reconoce al Señor en todos tus caminos. Bendiciones. Nos miramos en la próxima enseñanza. Bye.